Este es el máximo programa para llevar a cabo una super optimización de tu sistema. Si lo quieres conocer, vámonos con esa intro y arrancamos. A lo largo de la historia de este canal, sin duda ya sabrás, tengo varios videos, varias listas de reproducción específicamente para llevar a cabo una máxima optimización del sistema. Los enlaces van a estar abajo en la descripción y en esta ocasión no tocó un video de personalización, claro que no, estamos descansándolos un poco. Ahora toca turno de hablar acerca de una herramienta sensacional para llevar a cabo esto de optimizar tu sistema a gran profundidad. Ya había elaborado, me parece, hace poco más de un mes, me parece un video acerca de esta super herramienta. Vale muchísimo la pena que la obtengas, enlaces van a estar abajo en la descripción. Y ahora sí vamos a profundizarnos porque obviamente se ha actualizado y estoy hablando nada más y nada menos que de WizCleaner o WizCare 365, sin duda el máximo software pionero para llevar a cabo la máxima optimización de tu sistema. Obviamente no deja rastro absolutamente de nada de los archivos que sean totalmente obsoletos y con ello promueve pues esto de tener optimizado tu sistema. Es la máxima herramienta, sin duda enlaces van a estar abajo en la descripción y ya lo sabes de por sí, de un solo la herramienta estándar sin duda es funcional. Obviamente sin duda hay que decirlo, es funcional, la pionera. La Pro también sin duda te libera algunas cosas que podríamos llamarle aún más a profundizar en la limpieza y optimización. Y me voy a dejar ya de tanta paja, ya estamos directamente acá lo tengo instalado lo que es el programa WizCare 365. Vamos a darle clic acá. Ya lo tenemos, claro que sí, totalmente correcto, totalmente el programa ideal para que optimices tu sistema. Como he dicho, la versión estándar me parece sensacional, la versión Pro obviamente más sofisticada. Y bueno, nada mencionarte que sin duda consulta los enlaces abajo en la descripción. Ya acá tal cual, de primer momento podemos observar que bueno, la interfaz es totalmente intuitiva, ya la habíamos trabajado en videos anteriores. Acá tenemos lo que es comprobar la salud de la PC, hace una comprobación a profundidad y te ayuda a encontrar problemas de seguridad y elementos que pueden ser optimizables y repararlos con un clic. Acá tienes la protección que de momento está desactivada, pero puedes activarla totalmente, es totalmente opcional esta opción. Varias utilidades como buscar archivos duplicados, borrador forzado, apagado automático, recuperador de datos, o sea, tiene un arsenal de herramientas acá, desinstalador, acá directamente el monitor de procesos, o sea, podemos observar prácticamente todo. Podemos llevar a cabo todo sin duda con tan solo un clic. Y bueno, ya de primer momento podemos llevarle aquí en comprobar. Prácticamente realiza todo un escaneo de todo. Básicamente de todo lo que está ahí. Pues realmente lo que está ahí, elementos que no están correctamente funcionando, se han encontrado acá. 6 entradas. Aquí se puede limpiar estos archivos de proyectos de seguridad, archivos que son inútiles, acá también directamente. Y bueno, acá también entradas de registro que son no válidas. Esto es totalmente opcional, pero como he dicho, vamos a centrarnos más en la optimización. Estos son problemas que pueden surgir en el sistema y directamente darle acá en reparar. Entonces aquí lo tendríamos ya al repararlo. Esto va a depender de cuántos elementos hay encontrado en tu sistema. Vamos a centrarnos acá ahora en la parte de limpieza para que veamos todos los sectores acá y no se me haga demasiado largo este video. Como he dicho, esta versión es la 5.5.8. Aquí tenemos lo que es la limpieza del registro. Puedo darle aquí en escanear. Lleva a cabo todo esto de que encontrar cualquier elemento basura en el registro, poder localizarlo a profundidad, poder darle un simple clic. Ya de esta manera estar totalmente optimizado. De hecho habíamos elaborado una guía totalmente completa, pero esa guía solamente era un video totalmente demasiado largo, 20 minutos, todo manual. Sin duda es épica, sensacional, pero este programa ya te lo da toda la limpieza a profundidad con tan solo, sí, claro que sí, un clic aquí terminada la limpieza. Limpiador de archivos que son innecesarios también de igual manera. Ahí hace esto de llevar a cabo pues analizar toda clase de elementos. 32 rastros encontrados también. Vamos a darle aquí en limpiar y ahí lleva a cabo todo este proceso. De igual manera reducir el tamaño de ciertos elementos. El limpiador avanzado también. Y bueno, grandes archivos también. Ahora bien, en la parte de la optimización para que tu sistema sí esté totalmente ágil, totalmente, pues ahí ya este proceso de que lo tengas sin duda más fluido lo que es el sistema, claro que sí. Y bueno, acá lo tenemos, elementos optimizables, 32 le puedo dar aquí en optimizar. Aquí de hecho puedes ver la aceleración del inicio y el apagado. Bueno, puedes ver también la estabilidad del sistema. Cada uno contiene ciertas ramas que de igual manera puedes deshabilitar, es decir, optimizar parámetros prefetch para mejorar la velocidad de inicio de Windows. Aquí puedes marcarlo. Acá deshabilitar la función de borrar archivo de paginación también
puede ser optimizado, le puedes dar de igual manera acá. Ahí ya directamente esta es la recomendación estándar, la estabilidad del sistema, la aceleración del sistema, prácticamente los chats totalmente colocados. Vamos a darle aquí en optimizar y prácticamente ahí con tan solo un clic, en tan solo pocos segundos ya el sistema ha sido optimizado. Aquí tal cual lo tendríamos. Y ya en la parte de privacidad, bueno, tenemos aquí en la parte de proteger la privacidad mediante la eliminación de datos de seguimiento personal. De igual manera puedes llevar a cabo esto de la eliminación del historial de imágenes, la eliminación de historial de películas y videos que hayas visto, eliminar toda clase de historial de archivos abiertos y eliminar historial de páginas visitadas. Si das clic aquí, obviamente eliminará todo lo que hayas visitado en Chrome. Le puedes dar directamente acá. Aquí está la privacidad en riesgo, porque en efecto ha encontrado varias entradas. Le puedes dar aquí en limpiar y ya, tal cual, terminada la limpieza. De esta manera borra prácticamente todo de Chrome que hayas visitado. Aquí de igual manera sobreescribir discos puede proteger mejor su privacidad de sobreescribiendo pues archivos que hayan sido eliminados, sobreescribir archivos, generador de contraseña. Ya prácticamente esto es más, pues podemos llamarlo así, un poco más sofisticado. De igual manera acá prácticamente sería como un administrador de tareas. Puedes ver los procesos y las raíces, tanto está acumulando en CPU, memoria, acá el usuario. Puedes de igual manera ver acá pues cosas del hardware, CPU, el procesador, placa, tarjeta gráfica, discos duros, adaptadores de red, tarjetas de sonido instaladas. Y bueno, ya hasta ahí estaríamos dejando lo que es este video. Como he dicho, es tan fácil. Y acá de igual manera te deja lo que es, pues llamémoslo así, como un widget en el cual le puedes dar directamente ahí el optimizador de CPU. Simplemente un clic, realiza lo que es el proceso de optimización, limpia la memoria, caché ahí y ya obtienes pues obviamente más rendimiento en tu sistema. Así es que me parece sensacional la última actualización de lo que es WhiskerR 365 en su última actualización. Así es que sin duda ahí te voy a estar destacando lo que es este video. Eres libre de comentar lo que gustes. Como he dicho, la versión estándar me parece sensacional. Ya la habíamos abordado en otro video. La versión Pro obviamente contiene más liberaciones en la cuestión. Por ejemplo, básicamente por ejemplo aquí la de fragmentador de discos, de fragmentador de registros. Aquí en la privacidad que se han liberado esta parte. Pero básicamente el estándar se centra a lo mismo en la limpieza y en la optimización de ciertos ítems. Pero en la última versión pues ya están habilitados más, pues obviamente más opciones para que tu sistema esté trabajando al 100%. Así es que ahí te lo dejo. Yo con esta voy a despedir. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones. Y nada, le voy a estar dando aquí directamente la limpieza total, corrección se ha completado. Y nada, ahora sí me despido. Master Tutos fuera. Sí. Peace out.